Buenos días. Empieza la grabación de la clase correspondiente al día 15 de junio de 2020. Hoy día vamos a efectuar el estudio del patrón nodular, el patrón de masa y el patrón destructivo. Vamos a empezar con el patrón nodular y de masa. ¿Me escuchan? Por favor, pueden decirme, ¿me escuchan? Sí, ¿Se doctor, sí se le escucha? escucha. Ya, muy bien, entonces seguimos. Patrón nodular se refiere a una masa, un nódulo radiopaco, generalmente circular, que puede ser único o puede ser múltiple. Ya ustedes recordarán que en patrón alveolar y en patrón intersticial hemos visto los nódulos y la diferencia entre estos nódulos. La radiopacidad circular de entre 2 y 50 milímetros es el nódulo. O sea, el nódulo es de 2 milímetros, que es visible ya en la pantalla, a 50 milímetros es nódulo. Por encima de 50 milímetros, o sea, de 5 centímetros, ya se denomina masa. Después hay que describir sus características que van a ver más adelante. Cuando hay múltiples nódulos o masas en ambos campos pulmonares, generalmente hay que pensar en metástasis. Entonces, patrón nodular y de masa, radiopacidades generalmente circulares, que sí hay que evaluarlas detenidamente y hacer su estudio. Cuando hay un nódulo o masa solitaria, hay que hacer una evaluación sistemática, o sea, su caracterización. Se realiza igual que si estuviéramos evaluando una lesión elemental. O sea, la radiopacidad hemos dicho que es una lesión elemental. O sea, ¿qué involucra esta evaluación sistemática? Primero, la localización. ¿Dónde está localizada el nódulo o la masa? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué forma tiene? Los bordes son definidos o difuminados, los contornos regulares, espiculados, ondulados, esas características se van describiendo. Luego, la estructura interna, la densidad. ¿Qué densidad tiene? Densidad agua homogénea, densidad de grasa, o hay calcificaciones o hay cavitación. En caso de que haya una cavitación, o sea, una caverna, hay que describir la caverna, cómo es la pared, qué espesor tiene, cómo está el borde externo de esta pared, el borde interno y si existe nivel hidroaéreo. Entonces, no es difícil si ustedes empiezan a describir. Hay que describir, no hay que tratar de memorizar todos los pasos, sino describir tranquilamente todas las características que estamos mencionando acá. También siempre se efectúan controles comparativos posteriores y hay que ver cuánto tiempo se duplica el tamaño, es muy importante. Y si existen o no existen lesiones satélites o es solamente una lesión. Esa es la forma que se caracteriza un nódulo o masa. Nódulo benigno. ¿Qué características tiene el nódulo benigno? O sea, tenemos que caminarnos una vez que estamos describiendo, orientarnos a que si es benigno o es maligno. ¿Qué características tiene el nódulo benigno? Generalmente es una radiopacidad homogénea, o sea, de igual densidad. A veces presenta calcificaciones difusas, laminadas o centrales. Las dimensiones son variables. Generalmente el nódulo benigno es pequeño. Los bordes son lisos, regulares. Cola pleural generalmente no presenta. Ya vamos a ver qué es cola pleural más adelante. Solo en el caso de granuloma infeccioso puede presentar una cola pleural. La duplicación del tamaño de la masa benigna se produce a los 30 días o si no después de 490 días, o sea, después de 3 años o 2 años recién se puede duplicar. Generalmente presenta lesiones satélites, son varios nódulos o existen varias lesiones. Y por lo general tampoco presenta
cavitaciones. Hay algunos casos en los cuales puede presentar, como vamos a explicar más adelante, hoy ya les hemos mencionado anteriormente. Haciendo mis travesuras acá. Aquí tenemos una masa radiopaca circular localizada en la región subclavicular derecha. Los bordes son regulares, no presenta calcificaciones, no presenta cavidades, no existe nivel hidroaéreo, no tiene espiculaciones, no tiene ondulaciones en los bordes. Entonces es una masa probablemente benigna, casi seguro benigna. Pero de todas maneras hay que hacerle controles posteriores y comparar entre los dos controles. Otra benigna, un adenoma, localizada en la base izquierda, bordes nítidos, regulares, bien definidos, densidad homogénea, no hay broncograma aéreo, no hay cavidades, no hay calcificaciones, no tiene cola pleural, entonces una masa probablemente benigna. Entonces necesita controles comparativos cada cierto tiempo y bueno, no es para que se asuste el paciente ni hay urgencia de extirparlo. ¿Cuáles son los tumores pulmonares benignos? Papiloma, adenoma, amartoma, condroma, fibroma, todos los omas, ¿no? Todos son tumores benignos que no van a comprometer el estado general del paciente, no van a matar al paciente, no hay metástasis, no hay invasión de otros órganos. Tumor pulmonar benigno. El amartoma es un tumorcito benigno que vamos a ver en casi todos los órganos que vamos a estudiar posteriormente. Generalmente es una masa única, tamaño por lo general menor de 4 centímetros, los bordes son definidos, regulares, la densidad generalmente es irregular. ¿Por qué? Porque tiene calcificaciones y porque tiene tejido graso. Eso hace que, siendo un tumor benigno, de densidad heterogénea, irregular. Y generalmente está en la región periférica de los campos pulmonares. Amartoma. El amartoma, el nombre patológico es angiomiolipoma. Amartoma abreviado, ¿no? Angiomiolipoma. Angio quiere decir que tiene vasos, mio que tiene músculo y lipoma que tiene grasa. Por lo tanto, tiene densidad heterogénea. Vamos a ver un ejemplo de un amartoma o angiomiolipoma. Aquí tenemos una masita periférica, circular, menor de 4 centímetros, bueno, es un nódulo de densidad heterogénea, que hay además hipodenso en la región medial, porque hay tejido graso, que hay una pequeña calcificación, que indica que es un amartoma, tumor benigno, que hay que controlarlo, evaluarlo, sucesivamente va a crecer lentamente, no hay cola pleural, no hay broncograma aéreo, no hay espículas, entonces es evidentemente una masa benigna, un amartoma, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro pequeño amartoma en la base derecha, por fuera del seno cardiofrénico de este lado. Aquí magnificado para que vean la calcificación en la parte superior y la área hipodensa correspondiente a tejido graso. Angiomiolipoma, amartoma, masa benigna. En la tomografía espiral multidetector, que es por la seguridad del paciente y porque ellos exigen, se puede tomar un TEM y también nos sirve para control, ¿no? La tomografía espiral multidetector lo que hace son cortes anatómicos, saben ustedes, son cortes muy precisos, muy exactos y nos da mucha información en relación a los órganos vecinos. Vamos a ver claramente la calcificación difusa o central, el tejido graso, va a ser más hipodensa, no hay broncograma aéreo, no hay espículas, no hay cola pleural. Siempre los exámenes tomográficos consisten en unos cortes sin contraste y posteriormente se le inyecta contraste endovenoso de un contraste de densidad metal que es el yodo. Entonces,
ese examen se llama TEN dinámico, por la inyección endovenosa de contraste iodado. ¿Cuál es el objeto de la inyección de este contraste? Es ver cuánto capta la masa de este contraste. Generalmente el tumor benigno capta poco porque tiene pobre vascularización, ¿no? Su densidad aumenta en pocas unidades, aumenta algo, pero no mucho como el tumor maligno. O sea, máximo aumenta 10 a 15 unidades Hounsfield. Entonces, esa es la característica del tumor benigno, nódulo benigno. Ya tenemos un TEN axial con ventana de densidad agua para ver esta masita que estaba en la base izquierda y en la cual vemos los bordes definidos, un poquito ondulados, la densidad heterogénea, acá hay tejido graso, es hipodenso, acá hay más hiperdenso, densidad cálcica. Entonces tiene calcificaciones, tiene tejido graso, bordes nítidos, no hay cola pleural, no hay broncograma aéreo, masa benigna, amartoma. Entonces el contraste y la tomografía nos ayudan a certificar que es una masa benigna. ¿Comprendido? ¿Entendido? ¿Escuchan? ¿Entienden? ¿Están despiertos? Ya seguimos entonces porque sabemos que aquí la clase termina a las 12:30 porque tiene examen, ¿no? Sí, nos vamos para adelante. El nódulo maligno. ¿Qué características tiene el nódulo maligno? Generalmente de densidad baja, irregular, sin calcificaciones en la mayoría de los casos. No hay calcificaciones. Puede ser el nódulo un poquito mayor en dimensiones. Los bordes son espiculados, lobulados o imprecisos. Presenta cola pleural con frecuencia. Vamos a ver qué es la cola pleural. Duplicación de tamaño en 30 días o más. Cavitación frecuente, con frecuencia se cavita. Vamos a explicar por qué se produce cada uno de estos signos. Lesiones satélites generalmente no hay. Ya son infrecuentes las lesiones satélites. Generalmente, nódulo maligno, la masa maligna es una sola lesión. Acá tenemos un carcinoma broncogénico de densidad heterogénea, bordes espiculados. Aquí vemos una cola pleural. Cola pleural es una espícula un poquito más gruesa, más extensa, que se dirige hacia la pleura. Y fíjate, esta es cola pleural. Son espículas acá, hiperdenso acá, hipodenso acá. No está cavitado todavía esta masa, ¿no? Entonces, esta es una lesión única, no hay lesiones satélites. Carcinoma broncogénico. Siempre tener presente y recordar y preguntar si es fumador o no es fumador, que es un factor a veces muy decisivo en el carcinoma broncogénico. Aquí tenemos una masa que aparentemente podríamos decir que es benigna, ¿no? Tiene bordes definidos, regulares, pero está adherido a la pleura costal y tiene densidad heterogénea con un pequeño nivel hidroaéreo. Casi seguro que esta es una cavidad y hay que seguir los estudios, hacerle un TEM dinámico para ver cuánto capta el contraste de esta masa, ¿no? Entonces, masa con densidad heterogénea, probablemente cavitación. ¿Por qué se cavita siendo un tumor pequeño? ¿Por qué tiene esa cavidad? Porque crece rápidamente y pese a que tiene gran vascularización, no abastece los capilares, no abastecen a toda la masa, entonces se necrosa, se infarta y entonces se cavita. Es la explicación de la cavitación en el tumor maligno. En el TEM, la tomografía espiral multidetector, vamos a certificar que no hay calcificación, generalmente está ausente o es excéntrica la calcificación. Grasa, generalmente tampoco hay ausente. Broncograma aéreo frecuente. Deben recordar el broncograma aéreo es una de las características, signos principales del patrón alveolar. Es originado por la presencia de aire en la luz bronquial. Eso se ve en estos tumores malignos. El TEM dinámico demuestra que hay un realce mayor a 15 unidades Hounsfield. Habíamos dicho que el tumor benigno tenía menos de 15 unidades Hounsfield. Aquí es por encima de 15 unidades Hounsfield, o sea que aumenta
considerablemente la densidad de la masa después que se le pone la inyección endovenosa de contraste al paciente, ¿no? Presencia de cola pleural es una banda radiopaca que del tumor se extiende a la pleura. Cola pleural frecuente. Entonces, esto no tiene el tumor benigno. Los bordes son espiculados y irregulares. Con frecuencia hay cavitación, o sea, hay cavernas. Ya hemos dicho que una vez que se ve la caverna hay que describirla en sus características. Y cuando se hace una tomografía por emisión de positrones, el radionúcleo marcado tiene marcada captación. Hipercaptación del radionúcleo marcado con flúor. Vamos a ver todos estos signos en el nódulo maligno. Entonces, antes de hacer la biopsia, antes de la operación, ya usted sabe que es maligno por el TEM y la radiografía. Y, por supuesto, el antecedente de fumador, ¿no? Aquí tenemos un carcinoma broncogénico, masa hiperdensa, bordes espiculados, irregulares, cola pleural, se extiende una banda tumoral hasta la pleura, es cola pleural. No se visualizan lesiones satélites, es una lesión única generalmente. Dos cortes más de otro tumor, en la cual vemos un carcinoma broncogénico, vemos el broncograma aéreo, acá está el broncograma aéreo, aquí está el broncograma aéreo, acá tenemos la masa irregular, bordes espiculados con cola pleural. ¿Por qué se ve el broncograma aéreo en el tumor maligno? Es que el tumor está proliferando, está creciendo, invade fácilmente al lobulillo pulmonar secundario, a los alveolos, los invade y los destruye, pero el bronquio está protegido por cartílago, entonces tiene cierta dificultad para invadir el bronquio. Se demora más en invadir la pared bronquial, por tanto el bronquio conserva el aire que tiene y eso lo detecta la tomografía. Broncograma aéreo. Este broncograma aéreo en esta masa no lo vemos en la radiografía simple. ¿Por qué? Porque es sobreposición de formaciones anatómicas. Aquí no hay sobreposición, sino hay cortes. Por eso vemos el broncograma aéreo. Entonces, broncograma aéreo, otra característica propia del tumor maligno. El PET del carcinoma broncogénico, vemos que hay hipercaptación de la desoxiglucosa marcada con flúor. La desoxiglucosa marcada con flúor es captada intensamente por las células que tienen mucha demanda de oxígeno y de glucosa. Entonces, esos dos componentes abundan en el tejido neoplásico y por eso hay hipercaptación, ¿no? Acá tenemos la misma masita, pequeñita, aparentemente benigna, pero vemos que tiene cola pleural y algunas espículas. Entonces, estamos en condiciones de decir que este tumor es maligno, hipercaptación de contraste, y seguramente que este señor es fumador, ¿no? Es un gran fumador, porque también tiene calcificaciones en la aorta, y la aorta ascendente y en el callado aórtico. Entonces, hipercaptación de la desoxiglucosa marcada con flúor. Eso se ha puesto en dosa y es captado por el tumor, ¿no? Aquí ven una cola pleural. Tumores pulmonares malignos, tenemos el carcinoma espinocelular, el carcinoma broncogénico, el carcinoma de células alveolares, son los más frecuentes, estos tres tumores, y el carcinosarcoma. Son 4 tumores malignos con mal pronóstico, ¿no? Cuando hay nódulos múltiples, comprometen a uno o ambos campos pulmonares. Generalmente son bilaterales, nódulos múltiples. Son imágenes esféricas, bordes claros, generalmente regulares, no confluyen, se superponen, tienen distinto tamaño, desde menos de 5 milímetros hasta puede ser de 5, 7, 8 centímetros de diámetro. Puede haber calcificaciones, puede haber cavitaciones,
y generalmente corresponden a metástasis. Con el TEM da el diagnóstico final, van a ver claramente que cada nódulo tiene su vaso nutricio, y eso certifica ya la malignidad. ¿Por qué tiene cada uno su vaso nutricio? Porque tiene gran metabolismo, para crecer rápidamente necesita mucha sangre, y ahí tiene su vaso nutricio propio cada uno de los nódulos, como vamos a ver a continuación. Acá tenemos un nódulo radiopaco, otro nódulo radiopaco, otro nódulo. La densidad es casi homogénea, bordes nítidos, regulares, bien definidos, pero hay en ambos campos pulmonares. Generalmente esto le dicen a los radiólogos antiguos, imagen suelta de globos. Actualmente también imagen suelta de globos, como si tuviesen varios globos elevándose, ¿no? Entonces, imagen suelta de globos, metástasis generalmente, ¿no? Varias lesiones, tiene después varios ejemplos, las masas pueden ser grandes, más pequeñas y otras menores, ¿no? En ambos campos pulmonares. Otro paciente ya en caso muy avanzado, múltiples nódulos en ambos campos pulmonares, en el ilio, en el pariliar, en la base, aquí hay gran cantidad de vasos. Metástasis, generalmente, ya cuando existen estos nódulos, ya hay compromiso del estado general del paciente, no tiene apetito, ha bajado de peso marcadamente. Entonces, metástasis, múltiples nódulos radiopacos en ambos campos pulmonares. La tomografía, como les decía, la tomografía dinámica muestra claramente los vasos nutricios. Acá tenemos un vaso segmentario que va a este nódulo y le nutre este nódulo. Este otro nódulo más pequeño, perdón, aquí hay otro nódulo más pequeño con su vaso, otro vaso nutricio, otro nódulo más pequeño. Cada nódulo tiene su vaso nutricio. Característica, aquí tenemos otro de la metástasis, ¿no? Por la gran demanda de oxígeno y glucosa que tiene la célula maligna. Esta se está reproduciendo constantemente y tiene gran demanda, es hipervascularizado y tiene su vaso nutricio, ¿no? Vamos a pasar al patrón destructivo. Patrón destructivo. Se origina por destrucción localizada del parénquima pulmonar. Se destruye el parénquima pulmonar, observándose una cavidad, una caverna por lo general, o un área radiotransparente. El estudio sistemático, o sea, la caracterización, se efectúa igual que una lesión elemental. Localización, tamaño, número, estructura de la pared, espesor, borde externo, borde interno, densidad, calceraciones, estado del parénquima circundante, o sea, el parénquima benigno, presencia o ausencia de lesiones satélites, y el contenido, ¿hay nivel hidroaéreo o no hay nivel hidroaéreo? Eso es cuestión de describir. Ve usted la lesión y describe, no necesita estar memorizándolo el signo por signo, porque usted lo está viendo el signo y lo describe y lo menciona, no es suficiente para llegar a su posibilidad diagnóstica. El patrón destructivo se presenta en la TBC pulmonar, en el carcinoma bronquial, en los abscesos, en el quiste hidatídico, en el efisema y las bulas, en el quiste broncogénico, bueno, también lesiona el parénquima, y en las bronquiectasis. Entonces hay una extensa gama de lesiones de patrón destructivo. Generalmente originan una cavidad sin parénquima pulmonar. El patrón destructivo más frecuente que van a ver en su vida profesional es la caverna tuberculosa. La tuberculosis destruye el parénquima pulmonar, afecta inicialmente al tejido intersticial y produce una caverna. Las paredes generalmente son delgadas, pueden ser también gruesas, el borde interno más comúnmente liso, regular. El borde externo es irregular. Puede ser una única o múltiples, generalmente son múltiples cavidades. Puede presentar nivel hidroaéreo si se comunica con un bronquio de drenaje, ¿no?
Ese bronquio de drenaje permite la expectoración purulenta y muchas veces sangrienta, ¿no? La hemoptisis. Casi siempre se acompaña de lesiones satélites. O sea, no es una sola lesión, son varias lesiones en torno a la caverna. Hay adherencias pleurales o mediastinales, porque generalmente es un proceso crónico de larga duración que ha tenido tratamientos que no han sido efectivos o han sido mal llevados por el paciente, ¿no? Y puede haber o no calcificaciones. Entonces, siempre describir las características de la caverna, de la imagen cavitaria. Vamos a hacer algunos ejemplos. Acá tenemos una tuberculosis antigua, que hay un amplio nivel hidroaéreo. Acá está la pared de la caverna, acá hay otro nivel hidroaéreo, aquí hay otro nivel, entonces hay muchas lesiones, que hay retracciones de mediastino y de la pleura costal en este caso, entonces una tuberculosis, caverna tuberculosa, lesiones bilaterales, lesiones satélites que originan adherencias mediastinales y costales, ¿no? Otra caverna, aquí hay varias cavernas, varias lesiones satélites, retracciones pleurales y mediastinales, aquí está traccionando las cicatrices que se forman porque le dan tratamiento, cicatriza, mejora, pero hay cavernas, hay bronquiectasis, hay adherencias donde persiste la infección. Acá prácticamente todo el pulmón está afectado. Otra TBC bilateral, una cavidad acá, otra cavidad acá, radiopacidades irregulares en ambos campos pulmonares, radiopacidades irregulares en ambos campos pulmonares. Acá tenemos una caverna, un nivel hidroaéreo, retracciones mediastinales de la pleura mediastinal, están adheridos, están con cicatrices que deforman el mediastino y que van a producir adherencias que comprimen a los bronquios, a los lóbulos pulmonares secundarios, a los vasos. Entonces, complicaciones, ¿no? Entonces, patrón destructivo, la caverna tuberculosa, lo que con más frecuencia van a ver en su vida profesional probablemente. Un tema de una caverna tuberculosa, que hay una caverna tuberculosa, ausencia de parénquima pulmonar, amplio nivel hidroaéreo, la pared interna regular, en este caso la pared es finita, regular, unas adherencias periféricas y lesiones satélites, ¿no? Múltiples lesiones satélites. Patrón destructivo, cavidad del carcinoma broncogénico. Del carcinoma broncogénico, el tumor más frecuente en nuestro medio. Es una cavidad, una masa con características de malignidad. Una cavidad en una masa con características de malignidad. La pared generalmente es gruesa, borde interno anfractuoso, borde externo impreciso o espiculado. Si compromete un bronquio, va a haber nivel hidroaéreo generalmente bajo. Son las características de la caverna broncogénica o la caverna tumoral. Vamos a ver acá una caverna de un carcinoma broncogénico. Acá tenemos la masa cavitada con nivel hidroaéreo, esta es la cavidad, la pared es gruesa, bordes anteriores internos anfractuosos, bordes externos irregulares, espiculados, entonces un carcinoma broncogénico. Siempre preguntar si hay antecedentes de tabaquismo, que es un factor desencadenante de este tumor, ¿no? De esta masa. Aquí tenemos otra masa heterogénea, irregular, bordes algo irregulares, densidad heterogénea, acá hay un área radiolúcida, con seguridad que es una caverna, esta es otra caverna acá. Entonces, este es un patrón destructivo, un carcinoma broncogénico, una masa
heterogénea, de crecimiento rápido, de densidad heterogénea, con cavernas. Una vez que ven la caverna, a describirla. Patrón destructivo, el absceso. El absceso es un proceso infeccioso. Ya les hemos dicho que las bacterias, en cualquier lugar del organismo, producen destrucción. No respeta, no tiene límites, compromete todos los tejidos vecinos, los necrosa, los licúa y da cavidades. Inicialmente puede ser un granuloma homogéneo, una masa homogénea. Posteriormente se altera, produce la cavidad. La caverna generalmente tiene pared gruesa, el borde interno generalmente es regular, el borde externo es irregular. Por lo general, ¿no? Al drenar a un bronquio hay un nivel hidroaéreo alto y va a haber una expectoración purulenta. Esa es la característica del absceso. Por supuesto que el paciente tendrá fiebre, tendrá malestar general, está en sepsis prácticamente y va a haber esputo purulento. Y al describir la cavidad como cualquier lesión, la caracterización de cualquier lesión. Masa groseramente circular, bordes irregulares, densidad heterogénea, amplio nivel hidroaéreo, pared gruesa con bordes algo enfractados a nivel interno, irregulares a nivel externo. Entonces, aquí, para diferenciar de un carcinoma broncogénico, considerar el cuadro clínico. Cuadro clínico, generalmente fiebre, dolor, malestar general, está en sepsis el paciente y hay expectoración purulenta. Absceso pulmonar, destruye el parénquima, amplia área de destrucción del parénquima pulmonar. Una tomografía muestra características de la caverna, pared gruesa, nivel hidroaéreo, bordes irregulares, difuminados, es un absceso. Y manda sobre todo el cuadro clínico, ¿no? Tendrá el cuadro clínico. El quiste hidatídico complicado. El quiste hidatídico es una masa parasitaria, tiene una pared fina, regular. Hay amplio nivel hidroaéreo con el signo del camalote. ¿Qué es el signo del camalote? Corresponde a la membrana del quiste que está flotando en el líquido mismo del quiste que se ha roto y ha sido expectorado, ¿no? Con la bómica. A veces se presenta el signo del menisco cuando la membrana quística se ha desprendido parcialmente. La forma de esta lesión es circular generalmente. Al inicio, cuando no está complicada, es una masa densa, homogénea, que simula un adenoma, ¿no? Es una masa acá homogénea, bordes nítidos, regulares, densidad homogénea, no hay espículas, no hay broncograma aéreo, no hay cavitación. Este quiste hidatídico, igual que cualquier masa benigna, está creciendo lentamente, entonces comprime el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar se defiende y forma otra membrana, una membrana rodeando al quiste, esclerosada, que está protegiendo al campo pulmonar para que no invada el pulmón, pero hay una membrana periférica, o sea que este quiste tiene dos membranas, una propia del organismo que se está defendiendo y otra propia del quiste parasitario, dos membranas. Por alguna circunstancia se rompe la membrana del quiste, rompió, se desprende de la capa externa y cae a la parte inferior del quiste. Al romperse el quiste, generalmente es porque hay un bronquio y se produce la vómica, ¿no? Tos con expectoración de líquido y cristal de rocas con arenilla. Esa es la característica del quiste hidatídico roto. Entonces rompió el quiste, evacuó casi la totalidad del líquido, y lo poco que quedó sostiene la membrana que se ha desprendido. La membrana del quiste que está pegada acá se desprendió, que cayó acá, y está flotando el poco líquido que queda, y es el signo del camalote. Entonces, membrana del quiste, membrana del pulmón. Esta membrana es fina, delgadita, regular. Esa es la característica de la caverna del quiste hidatídico.
Comprendido. Ahí, dígame en chat, a ver. Chat. ¿Escuchan? ¿Comprenden? ¿Entendido? Sí. Ya, muy bien. No les escucho yo. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Gracias. Aquí vemos otro quiste hidatídico, la membrana del quiste flotando en la parte inferior del quiste. El quiste contiene aire porque se está comunicando con un bronquio. La pared pulmonar está delgadita, finita, con borde interno muy nítido, muy regular, como trazado a lápiz, ¿no? Esa es la característica del quiste hidatídico. Distinto a lo del absceso, distinto a lo del carcinoma broncogénico. Pared delgadita, finita, generalmente así. Aquí este quiste grande, están comprimiendo acá, esta es una pared fibrosa que es la que el pulmón formó cuando se está defendiendo del quiste. Seguimos. Enfisema es otro cuadro destructivo del parénquima pulmonar. El enfisema es una enfermedad pulmonar obstructiva debido a la dilatación permanente de los espacios alveolares. El alveolo se dilata. Ya habíamos visto que el alveolo está comprometido en el patrón alveolar, en el cual se llena de líquido, de sangre, de células. El patrón atelectásico colapsaba, disminuía de volumen. En este caso sucede lo contrario, se dilata el alveolo, se rompe el epitelio, destruye el epitelio alveolar y forma una cavidad radiotransparente donde no se produce intercambio gaseoso, ¿no? Ahí no hay cambio de oxígeno por anhídrido carbónico, se destruyó el epitelio bronquial. La causa principal de esta lesión es la inhalación crónica de humo por consumo de cigarrillos. No solamente entonces produce carcinoma broncogénico, sino también produce enfisema, inhalación crónica del humo por consumo de cigarrillos. Entonces tienen que pensar mucho para fumar un cigarrillo ustedes. Enfisema. ¿Cuáles son los signos radiológicos del enfisema pulmonar? Hipertransparencia de los campos pulmonares, son más radiotransparentes, más negros, más oscuros. Aumento de volumen de los campos pulmonares. Los alveolos están distendidos, son voluminosos, forman cavidades quísticas prácticamente que expanden los pulmones, con inversión de los hemidiafragmas, aumento de amplitud de los espacios intercostales, con tendencia a la horizontalización de las costillas, la hipertensión arterial intrapulmonar. ¿Por qué? Porque comprimen a los vasos arteriales dentro de los campos pulmonares. Esas formaciones quísticas aéreas comprimen a los vasos periféricos y se produce una hipertensión arterial intrapulmonar. Signos radiológicos del enfisema. Entonces, tampoco memorizar, ver y describir. Un ejemplo, un tórax enfisematoso, aumento de amplitud de los campos pulmonares, gran aumento de amplitud de este pulmón, ¿no? Aumento de amplitud de los espacios intercostales con tendencia a horizontalización de las costillas. Descenso de los hemidiafragmas. Esa es la característica del enfisema. Hipertransparencia de los campos pulmonares. Aquí situaciones aéreas por dilatación y destrucción del epitelio alveolar. Enfisema, lesión grave, invalidante. Aquí tenemos otro ejemplo. Hipertransparencia de los campos pulmonares, aumento de amplitud del espacio intercostal y signos de hipertensión arterial intrapulmonar. Ya en el patrón vascular habíamos visto que la hipertensión arterial intrapulmonar se caracterizaba porque los vasos arteriales, los arcos arteriales están dilatados a nivel del ilio y quedaban amputados por espasmo periférico, en este caso por compresión periférica. Aquí hay espacios aéreos que están comprimiendo las arterias, por eso las detienen el flujo acá, y llega muy poca sangre a la periferia. Enfisema, entonces no hay intercambio gaseoso, ¿no? Todo este pulmón hipertransparente no está funcionando prácticamente. Entonces, signos de enfisema pulmonar.
En la incidencia lateral vemos un gran aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Pues le llaman tórax en tonel. Aparentemente el enfisematoso es como si tuviese una caja de un gran deportista, ¿no? Una caja torácica amplia, pero eso se debe a las lesiones de parénquima, no a que tiene gran capacidad respiratoria, sino a las lesiones alveolares. Aumento de amplitud del espacio retroesternal, aumento de amplitud del espacio retrocardíaco, descenso de las semidiafragmas, hipertransparencia de los campos pulmonares. Tórax en tonel, es como un cilindro, ¿no? Esa es la lesión que produce el enfisema. Por supuesto que este paciente está en insuficiencia respiratoria. Se agita mucho cuando sube escaleras, cuando hace cualquier actividad física, ¿no? Entonces, es una enfermedad invalidante. ¿Qué es lo que vemos en la tomografía espiral multidetector? Incremento de la hipodensidad del pulmón, es más hipodenso. Los vasos arteriales son pequeños, escasos, muy separados, debido a la hipertensión arterial intrapulmonar. La pared del lóbulo pulmonar secundario, la pared del lobulillo pulmonar secundario está adelgazada o es invisible, no la ve, pues se destruye al último. Pared bronquial, generalmente un poquito aumentada de espesor, y ahí pueden haber pequeñas bronquiectasias. Sobre todo la hipodensidad pulmonar, vasos arteriales pequeños, separados en la periferia, y de adelgazamiento de la pared del lobulillo pulmonar secundario. Esto es lo que vamos a ver en el tema, ¿no? Si le van a poner contraste, va a captar poco contraste, evidentemente, en la periferia, ¿no? Aquí tenemos un enfisema, vemos aquí hipodensidad de los campos pulmonares, disminución de espesor de la pared del lobulillo pulmonar secundario, que habíamos visto el edema de tejido intersticial, como sea, las paredes, los lobulillos pulmonar secundario, las veíamos grueso y veíamos los pentágonos que correspondían a cada lobulillo pulmonar secundario. Aquí casi no vemos el lobulillo pulmonar secundario y sus paredes tan adelgazadas. Una que otra arteria pequeñita, en arterias pequeñitas, uno que otro bronquio con la pared discretamente aumentada de espesor, aquí está un bronquio, y estos son venas, aquí un bronquial, casi no hay vasos, ¿no? Es el enfisema. Todo esto son formaciones quísticas por dilatación y ruptura de los alveolos. Varios alveolos juntos forman esta pequeña formación quística. Otro corte en el cual vemos vasos arteriales pequeños, muy periféricos, finitos, delgaditos, aquí un poquito dilatado el bronquio, ¿se acuerdan de la imagen en cañón de escopeta, que es un disco arterial pequeño, disco bronquial moderadamente aumentado de diámetro y leve aumento de espesor de la pared del disco bronquial, ¿no? La pared del lobulillo pulmonar secundario, finita, casi no la vemos a este nivel, ¿no? Acá está muy fina la pared del lobulillo pulmonar secundario y por último no lo vemos. Lobulillo pulmonar secundario también dilatado, también lesionado, también destruido, ¿no? Enfisema pulmonar. ¿Qué son las bronquiectasias? Son la dilatación permanente e irreversible de un segmento del árbol bronquial. Se dilata un segmento, se destruye parcialmente la pared bronquial y queda dilatado permanentemente. Es irreversible esa lesión. Las dilataciones pueden ser cilíndricas, varicosas o saculares, ¿no? Con un cilindro como varicis o con una formación sacular. Hay múltiples causas congénitas y adquiridas de la bronquiectasia, ¿no? Vamos a ver todas esas causas y los signos que producen las bronquiectasias. Signos radiográficos de las bronquiectasias son inespecíficos. Hay radiopacidades alternando con áreas radiolúcidas irregulares. Radiopacidades irregulares alternando con áreas radiolúcidas también irregulares. Hay aglomeración de formación de broncovasculares. Hay
conjunto de vasos y de bronquios, originando radiopaques irregulares. Raramente se ven las imágenes de radiopaques lineales, paralelas, que corresponden a la pared del bronquio. Eso llaman vías de bronquio. Antes buscábamos esas rieles en la radiografía simple, pero generalmente no se presentan. Dos imágenes lineales, paralelas, como si fuesen vía del ferrocarril, no se ve casi. En casos avanzados hay aparentes formaciones quísticas con niveles hidroaéreos de distinta altura y que pueden semejar el panal de abeja del patrón intersticial, ¿no? Parecido al panal de abeja del patrón intersticial. Y ahora vamos a ver las imágenes de esta bronquiectasis. Acá tenemos una bronquiectasis originada por procesos tuberculosos, lesiones radiopacas irregulares en ambos lados, alternando áreas radiolúcidas con áreas radiopacas, con pequeños niveles hidroaéreos. No vemos casi imágenes de vías de tren, ¿no? Aquí podríamos insinuar que es una pared y aquí es otra pared, como en otros casos que... Aquí tenemos otra bronquiectasias. Aquí sí vemos algo de imagen de rieles, ¿no? Aquí hay una línea radiopaca, aquí otra línea radiopaca, rodeando una banda radiotransparente, ¿no? Aquí un conglomerado de vasos y de bronquios radiotransparentes y radiopacos, y el cuadro clínico hay broncorrea, hay hemoptisis porque lesiona la pared del bronquio y hay sangrado. Entonces, bronquiectasias, signos inespecíficos, ¿no? A veces la imagen en rieles de tren, ¿no? En este caso, por ejemplo, si se ve algo, la pared externa de la bronquiectasia, la pared interna acá, el contenido aéreo acá. Bronquiectasias en la radiografía simple de este paciente que tiene broncorrea, tiene hemoptisis, ¿no? y tos, por supuesto, ¿no? Generalmente puede ser secundaria a tuberculosis, lo más frecuente. La tomografía nos ayuda mucho en el diagnóstico de estas malformaciones desde las lesiones muy elementales. Nuevamente aquí, bueno, como hemos dicho, van a ver la imagen en cañón de escopeta por todas partes, pero con alteraciones. Les hemos dicho que la imagen del cañón de escopeta correspondía a una arteria subsegmentaria o segmentaria y a un bronquio también subsegmentario, los cuales originaban el disco arterial, radiopaco, circular, de igual diámetro que el disco bronquial, radiotransparente, circular, ¿no? Entonces, eso era la imagen en cañón de escopeta normal, los dos cañones de diámetro, imagen del disco vascular, radiopaco, hiperdenso en este caso, y el disco bronquial hipodenso, un anillo periférico de mayor diámetro. Esa es la bronquiectasis. Acá se dilató el bronquio y lo vemos con la imagen que llaman en anillo de sello, ¿no? Anillo de sello. Acá está. Disco vascular, disco bronquial. Bueno, no lo ven, si lo ven, me imagino. Aquí disco bronquial, disco vascular sumamente pequeño y más dilatado el disco, el disco bronquial dilatado y muy pequeño el disco vascular, ¿no? Entonces, imagen en cañón de escopeta por todas partes. Bueno, este es un caso de bronquiectasias incipientes, iniciales. Tenemos otro control, paciente más comprometido, y vemos grandes dilataciones de los bronquios, que tenemos una dilatación oval, sacular, aquí el vaso pequeño, aquí hay dos tremendas dilataciones del anillo bronquial, el vaso sumamente pequeño, disco vascular. Aquí el disco bronquial, este el anillo bronquial, y acá está el anillo vascular más pequeño, ¿no? Aquí hay un conglomerado de esos vasos, ¿no? No vemos la imagen en rieles que generalmente mencionaban los antiguos radiólogos, ¿no? Pero aquí hay un bronquio dilatado, moderado aumento de espesor de su pared periférica, ¿no? Acá sí vemos quizás, esta es la imagen en rieles de tren,
pequeñita, aquí está la pared externa, acá está la pared interna, es una imagen, bueno, quística prácticamente, ¿no? Bronquiectasias en una lesión pulmonar irreversible que produce broncorrea, hemoptisis. En este caso, mucho más avanzado, en el cual vemos grandes dilataciones bronquiales. Este es un bronquio enormemente dilatado, acá está el disco vascular pequeñito, el disco bronquial enormemente dilatado, ¿no? Entonces acá tenés varios, aquí un anillo bronquial enormemente dilatado en comparación con el anillo vascular que es pequeñito. Aquí también igual, aquí un bronquio con pared gruesa y acá hay otros dos bronquios con paredes delgadas, ¿no? Estos son los discos vasculares que casi no se ven ya, ¿no? Entonces, TEM en las bronquiectasias. Otra tomografía axial, ventana aire, para ver solamente el parénquima pulmonar. No vemos nada de tejidos blandos, no vemos nada de tejido óseo, solamente vemos los campos pulmonares. Enormes bronquiectasias, bronquiectasias saculares, aquí otra bronquiectasia con su pared gruesa, el anillo vascular pequeñito. Varias lesiones de bronquiectasias muy amplias. Esto producen gran broncorrea. Broncorrea es la expectoración abundante y purulenta, especialmente en las mañanas, cuando se levanta el paciente, toda la noche almacenaba las secreciones, se levanta, tiene tos y expectora abundantemente, es la broncorrea matinal, ¿no? Entonces, disco bronquial enormemente dilatado, disco arterial pequeñito, hay también aquí en este caso se está tratando hipertensión arterial intrapulmonar. Causa de las bronquiectasias, procesos infecciosos, la TBC, la neumonía piógena, el SIDA, los abscesos producen adherencias que envuelven, las cicatrices envuelven a los bronquios y estos se dilatan originando las bronquiectasias. En la fibrosis pulmonar, en la fibrosis quística, cuando hay un cuerpo extraño implantado dentro del bronquio, se dilata el bronquio, y en las neoplasias también que obstruyen y producen esta dilatación. Bronquiectasias. Entonces hemos estudiado el patrón destructivo, destrucción del parénquima pulmonar en mayor o menor grado, más frecuente la tuberculosis, y que es una lesión reversible, en la cual también se lesiona el alveolo y se lesiona la pared del bronquio, ¿no? Ya hemos visto los signos radiográficos y tomográficos. Creo que es la última. Bueno, sí, hemos terminado un poquito apurados porque tienen examen. Ya está, sí, aquí cae ya vi tu comunicación. Estamos dando por terminada la clase. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Algún comentario? Doctor, Sí, dime. en los nódulos malignos, ¿siempre va a estar la cola pleural o hay excepciones? ¿En qué me dices? Disculpa, no te escuché. En los Cola nódulos pleural. malignos. Cola pleural. Ajá. Más se ve en el tumor maligno y solamente benigno cuando es un granuloma infeccioso. Generalmente pequeño cola pleural. El carcinoma sí tiene frecuentemente cola pleural. Es una extensión del tumor hacia la pared pleural. Sí, dime. Entonces damos... Doctor, ¿me Sí, escucha? Buenas dime. tardes, buenas tardes, doctor. A mí no me fue asignado, no estuve presente en una clase y no me fue asignado el tema para el trabajo grupal. O sea, ¿qué parte me tocaría a mí?
por favor, doctor. ¿Cómo te apellidas? Rodrigo Guerra. Guerra. Te toca, bueno, las imágenes que vamos a presentar de nódulos de tiroideo. O sea, las imágenes del nódulo, sí, o sea, imágenes que hay que captar de la revista, de los libros, así las imágenes típicas del carcinoma del nódulo maligno del tiroides, de la tiroides, ¿no? Eso no va a haber en realidad casuísticas, sino ejemplos, ¿no? Ejemplos en los cuales tú pones un nódulo maligno y señala los signos, qué signos estás viendo y de qué revista has tomado. Nosotros hay que mencionar siempre de qué revista se ha tomado, porque vamos a hacer en realidad un trabajo monográfico. Ya tienes, ¿no? Entonces tienes que poner los casos y describirlos. Y no vamos a hacer trabajo de investigación, porque casi seguro que hasta diciembre no va a entrar nadie a los hospitales. Entonces tenemos que hacer un trabajo monográfico. Entonces lee tú las imágenes, capta las imágenes que sean nítidas, claras, las fotografías y las pones en tu casuística. ¿Ya? Ya, doctor. Se trata de señalar los signos. Los signos patológicos, claro. Ya. Y la imagen que sea buena, nítida, regular, porque ahora hay imágenes del carcinoma, ¿no? Y a sus colegas van a hacer también sintetizar los signos de la parte, ¿no? Y decir qué es el TIRADS y todo lo demás. Ah, ya. Ya, Sí. doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Bueno, buena suerte en tu examen. Nos vemos el miércoles nuevamente. Traer, por favor, sus artículos sobre lo que están desarrollando, tanto del trabajo monográfico como del seminario. Los dos tienen traer sus artículos y van a ustedes presentarlos el día miércoles, porque ya hemos terminado lo que nos correspondía esta semana, ¿no? Entonces, el miércoles nos vemos con sus artículos que van a presentar cada uno, por favor, sintetizados, y le vamos a escuchar a ustedes. Esto. ¿No hay más preguntas, por favor? ¿Alguna duda? Bueno, nos vemos el miércoles. Claro, estamos cortando la clase por el examen y comprendemos que tienen que darlo bien, ojalá. Nos vemos. Buenos días. Bien, gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Si alguien escucha, le vamos a enviar la clase 8 del día jueves, la clase teórica del día jueves, para que ya la tengan. Y la guía de prácticas también del día jueves. Doctor, Sí. eso es lo que me olvidé decirle, para que me manden las guías de práctica esta semana, por favor. Sí, hoy día le voy a mandar. Ya, en este lapso Ya, que doctor, hemos gracias. pasado. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.